Hola, ¿cómo están? En esta ocasión, en este proceso de formación y de estudio en la licenciatura en matemáticas, en el área de fundamentos de las matemáticas, vamos a presentar un ejemplo de modelación con funciones polinómicas, con el fin de que utilicemos estos cuadernos Júpiter y cómo ellos pueden mostrarnos cómo las funciones polinómicas pueden servir para responder preguntas a situaciones reales. Entonces vamos a ver que según estos tomados del Stewart, el precálculo de Stewart, estas modelaciones, me les voy a decir como en qué página, la página es del Stewart en cuanto a modelaciones, empieza acá arribita, aquí donde dice página 356, el enfoque en el modelado, ajuste de curvas polinomiales a datos. Entonces, página 356, la página pues es del PDF de este texto de Stewart que quiero siempre promocionarlo, un libro muy bueno, Precálculo de Stewart. Esta es la quinta edición de donde estamos tomándolo. Entonces, aquí le voy a decir página 356, quinta edición del Stewart. Esta es la quinta, se los dejo como la quinta edición, página 356, enfoque de modelado. Y él previamente en el texto había mostrado, y vemos también en el curso, cómo hacer un ajuste lineal a unos datos. Aquí nos muestran como, veas que los puntos rojos son unos datos y lo que se busca es encontrar en ajuste polinomial la función polinomial que mejor se adapte a estos datos, y esa función la utilizamos para hacer predicciones. Entonces aquí, por ejemplo, en este primer gráfico usted ve unos datos y el predictor o la función polinomial con la que se empieza es como un modelo lineal, es decir, con una línea recta, un polinomio de grado 1, y vemos de que no ajusta muy bien a los datos, porque los datos se ve que tienen una especie de comportamientos de crecimiento y luego de decrecimiento, tienen algunas curvas. Entonces vemos que en el segundo gráfico, para esos mismos datos rojos, eh, nos proponen un modelo cuadrático, es decir, una parábola, y vemos de que ajusta un poquito mejor que la recta, pero todavía no, al menos por ejemplo para estos datos de acá y esta variación acá. Entonces nos muestra en el tercer gráfico como para esos mismos datos un modelo cúbico, un polinomio de grado 3, se ajusta mejor esta forma de S a los datos. Entonces nos comenta Stewart de que si los datos exhiben más variabilidad, un incremento seguido de una disminución, entonces para modelar dos datos es necesario utilizar una curva en vez de una recta. En esta figura 1 se muestra un diagrama de dispersión con tres posibles modelos que al parecer se ajustan a los datos. ¿Qué modelo piensas que se ajusta mejor? Y no ver que efectivamente es el modelo cúbico el que se ajusta mejor, no el modelo lineal ni el modelo cuadrático. Entonces así vemos que es lo que se busca con las funciones polinomiales. Pues bueno, es encontrar funciones suaves, diferenciables, que se ajusten a un conjunto de datos. Y aquí vamos a ver una situación real donde efectivamente hacer eso y cómo lo podemos hacer desde acá, de la mano de Aurelien Guerón. Entonces, las funciones polinomiales las vamos a utilizar pues como modelos, y las funciones polinomiales pues considerándolas ideales para modelar datos donde el diagrama de dispersión tiene picos o valles, es decir, máximos o mínimos locales. Por ejemplo, si los datos tienen un solo pico, como en la figura 2A, vamos a ver aquí una figura 2A, bueno, aquí tengo que subir esta figura 2A, vamos a ponerle aquí una nueva línea de texto. Eso en lenguaje HTML delimitamos entre signos de menor y mayor y mg src igual a comillas simples, y ponemos la dirección y buscamos esta dirección
de esa figura 2. Entonces esa figura 2 la tenemos en nuestro curso, en nuestro repositorio de fundamentos de las matemáticas, modelos polinomiales, y aquí copiamos el vínculo de la imagen y la copiamos en nuestro cuaderno. Y así vemos de que los cuadernos Júpiter nos permiten incluir gráficos respetando los derechos de autor, utilizando pues las URL de donde son tomados. Esto al fin y al cabo son imágenes del libro de Stewart. Entonces aquí miren que si los datos tienen un pico, como en la figura 2A, entonces podría ser apropiado usar un modelo cuadrático para modelar los datos, mientras que si hay más picos o valles que exhiben los datos, mayor será el grado del polinomio que se requiere. Entonces miren que para el primer modelo tenemos solamente un solo pico, o sea que aquí hay un comportamiento de crecimiento para luego decrecer. Entonces un solo pico, pues entonces un modelo cuadrático puede ser apropiado. Mientras que si tenemos un pico y aquí tenemos un valle, entonces cuando cambiamos de un pico a valle, un modelo cúbico es mejor, es más apropiado. Y cuando tenemos, miren que aquí tenemos dos picos y un valle, pues entonces ya tendremos que aumentar el grado, de pronto un grado 4 o un grado 5. Entonces vemos de que los polinomios suben la ventaja porque a medida que aumentas el grado, puedes aumentar la forma a varios picos que tengan los datos, varios picos y valles. Las calculadoras de graficación, dice Stewart, están programadas para hallar el polinomio de mejor ajuste de grado especificado. Entonces ya uno ve que eso en las computadoras ya viene listo. Y nosotros vamos a ver que vamos a utilizar desde la ciencia de datos una librería llamada Skiller para efectivamente hacer ese trabajo. Un polinomio de un grado dado se ajusta a los datos mejor si se reduce al mínimo la suma de los cuadrados de las distancias entre la gráfica del polinomio y los polinomios de datos. Entonces aquí nos muestra cuál es el criterio, y es disminuir disminuir la suma de cuadrados de distancias entre la gráfica del polinomio y los puntos de datos. Entonces el criterio de minimizar esos cuadrados es el que permite hallar cuál es el polinomio que mejor se ajusta. Y eso ya lo hace una máquina. Entonces aquí vamos a describir cómo lo hacemos para una situación particular. En este primer ejemplo, que es sobre lluvia y rendimiento de un cultivo. Bueno, pues la lluvia es esencial para que crezcan los cultivos, pero demasiada lluvia puede disminuir el rendimiento, es decir, el número de plantas que se puedan obtener. Los datos proporcionan la cantidad de lluvia y el rendimiento de algodón por acre durante varias estaciones en cierto país. Entonces, bueno, lo que vaya en varias estaciones del año. Entonces, bueno, pues la primera pregunta será construir con estos datos un diagrama de dispersión de los datos y ver qué grado polinomial al parecer es apropiado para modelar los datos. Usamos la calculadora para hallar ese polinomio, graficamos el polinomio y en el diagrama de dispersión, y usamos el modelo para estimar el rendimiento que hay cuando tenemos 25 pulgadas de lluvia. Entonces aquí están relacionando la medida de un pluviómetro, una longitud que nos va esta longitud dada en pulgadas, nos va a dar una medida de qué tanto ha llovido, porque los pluviómetros efectivamente transforman una longitud nos dan la idea de esa longitud poderla traducir a la cantidad de litros de agua que por unidad de área ha caído en un lugar. Es bastante interesante cómo hay una relación de proporcionalidad directa entre una longitud medida con un pluviómetro y el volumen de agua por unidad de área que ha caído en una noche lluviosa o en un día lluvioso. Y aquí entonces nos relacionan esa lluvia con el rendimiento, y vemos de que en la tabla de que a medida que la lluvia pasa de 23, 20, 18, 12, 30, 33, 35, 15, 27 y 34, es decir que miren que la lluvia
tiene algunos aumentos y algunas disminuciones, y el rendimiento también. Entonces necesitamos ver el gráfico para ver qué polinomio se ajusta mejor. Hagamos eso. Entonces importamos para ello import numpy as np, que es el experto en matrices, y las matrices son en definitiva esos arreglos rectangulares de números que vemos acá. Entonces los datos se van a organizar en matrices, para eso estará NumPy, y también importamos import, bueno, para este caso nada más con NumPy está bien. Entonces aunque vamos a importar también pandas como PD para hacer esta tabla en estos cuadernos Júpiter, que sea presentable así bonita como está acá. Entonces vamos a aprender a hacer esa tabla de datos y a graficarlos como nos piden y a resolver ese problema de modelación con NumPy y pandas. Entonces importamos las librerías. Luego que las importamos, vamos a crear unos datos X, que en este caso van a ser la lluvia, el nivel de lluvia medido en pulgadas, y eso va a ser con np.array, la función array, y le das una lista de Python, es decir, te limitas entre corchetes y le das los valores 23.3, entonces 23.3, coma, los valores separados por coma, y el punto decimal en Python es el punto. 20.1, 18.1, entonces 20.1, 18.1, ¿cómo sigue? 12.5, 30.9, entonces 12.5, 30.9, 33.6, 33.6, 35.8, 35.8, 15.5, 15.5, 27.6, 27.6, 34.5, 34.5, el punto decimal es un punto en Python, entonces aquí corregimos 27.6 y 15.5. Ahí ya nos quedaron el arreglo, vector, fila de todas las medidas o las longitudes de lluvia, y esas longitudes que se traducen o nos dan una sensación de que ha llovido mucho o poco, de qué cantidad de litros por unidad de área han caído en una región. Luego también creamos una variable y o variable objetivo, pues aquí creamos esta. Ahora variable y se denota usualmente con y, np.array, la función array que crea matrices. Esa función con notación de matrices pues abre y cierra paréntesis, y el argumento de ella es una lista de Python, es decir, delimitamos entre corchetes con los valores de rendimiento en kilogramos por acre que se obtienen de acuerdo al nivel de lluvia. Entonces ese kilogramos por acre es como que miden el peso por unidad de área que se obtiene de algodón de acuerdo a la lluvia. Entonces aquí empieza con 5.311, lo vamos aquí, 5.311, 4.382, 4.382, 3.950, 3.950, sigue 3.137, 3.137, sigue 5.113, 5.113, luego sigue 4.814, 4.814, 3540, bueno, aquí 3540, aquí no nos copió, 4.814, 3540, 3540,
coma, 3850, coma, 5071, 5071, coma, 3881, 3881, y allá nos quedaron. Miren que entonces así corremos, le damos play a nuestra línea, le damos aquí play, ella corre y nos pone el chulo, y ya es así, creó los dos vectores. Y cuando creamos estos vectores vamos a ponerlos en columna con un data frame. No vamos a obviar la estación, los datos sobre la estación, simplemente vamos a tener esas dos variables, lluvia y rendimiento, en este caso no, para hacer esta modelación. Entonces vamos a decir, bueno, pues creamos un diccionario en Python, vamos a decir un diccionario en Python, una estructura de datos delimitada entre llaves, que tiene la primera, que tiene clave, y la clave en este caso va a ser el nombre de la columna, y esa columna se llama lluvia en pulgadas. Entonces ponemos lluvia, entre paréntesis, medido en pulgadas para el ejemplo del steward, dos puntos, y quiénes son esas medidas de lluvia, pues son los X. Y la otra clave va a ser el otro nombre de la otra columna se llama rendimiento en kilogramos por acre. Entonces ponemos rendimiento en kilogramos por acre. Acre es como que una medida de los americanos, una medida de área, y dos puntos y la Y. Así creaste el diccionario, y cuando creas el diccionario después le dices bueno, cree la tabla, y esa tabla va a ser con pd.dataframe, es decir, utilizamos la función dataframe de pandas que nos genera un marco de datos, una estructura de datos en la que los datos van en forma de tabla, y en donde cada una de esas tablas pues bueno tiene una columna asociada. Esa función, bueno, pues otra vez con paréntesis, y luego le ponemos el diccionario que acabamos de crear, es decir, que el diccionario, la función dataframe lo convierte efectivamente en una tabla. Escribimos otra vez tabla para que no la imprima, le pedimos que la haga, y mire cómo queda de bonita. Entonces así nos dice, nos relaciona lluvia con rendimiento, nos va diciendo entonces esos valores, y tiene que coincidirnos con los de la imagen, 23.3 con 53.11, así, 23.3 con 53.11, 20.1 con 43.82, así, 20.1 con 43.82, y el último 34.5 con 38.81, con 38.81, 34.5, 38.81. Entonces, al menos con los que revisamos ahí, las cosas están bien. Y ahora, al poner esos datos en nuestro cuaderno, ya como un data frame, los podemos manipular utilizando Python. Todo lo que estamos haciendo hasta ahora es con Python, y vamos a utilizar pues para eso, vamos a responder las preguntas ahora sí utilizando Python. Entonces, bueno, la primera pregunta es que construyamos el diagrama de dispersión de los datos y ver qué grado de polinomio al parecer es apropiado para modelar los datos. Entonces, bueno, grafiquemos. Entonces aquí le ponemos una línea de texto, dice solución del ítem A, que se refiere a diagrama de dispersión y determinación del grado del polinomio que mejor ajusta los datos. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, pues para eso importamos import matplotlib.pyplot as plt. Es decir, es una herramienta, la herramienta matplotlib, que es una herramienta así como GeoGebra que grafica, solo que esta es una herramienta que puede ser utilizada de modo escolar y también en modo empresarial. Entonces en las empresas también la matplotlib lo pueden utilizar, también utilizan Seaborn, también utilizan Plotly. Hay otras más que en estos mismos videos, estas mismas listas de reproducción,
iremos mostrando con tal de promover el uso de diferentes herramientas asociadas a Python para la visualización de datos y la modelación de los mismos en esta búsqueda, en esta didáctica de la matemática para la licenciatura en matemáticas de la Universidad de Antioquia, sección El Bajo Cauca. Entonces aquí, después de que importamos Matplotlib, miremos a ejemplo de, bueno, pues le decimos simplemente, bueno, pues con plt.plot o pues la función plot y decir, bueno, tengo unos datos X y unos datos Y y quiero que el estilo sean en rojo, con red y con puntos, un diagrama de puntos, entonces le pones la O, el estilo O. Y así, cuando lo corres, él te grafica los puntos y miras cómo efectivamente no podría decir, bueno, pues pareciera que un polinomio de grado 2 se ajusta bien, porque tenemos miren que tiene un comportamiento como acampanado, con solamente un pico y un decrecimiento. Pareciera a simple vista, aunque este puntico de acá nos está generando problemitas, pero si lo viéramos, entonces podríamos tener como un crecimiento para luego decrecer. Entonces aquí tendríamos un máximo local y sería un polinomio de grado 2. Miremos por ejemplo en el libro de Stewart cuál fue el que asumió. Entonces vamos a ver si coincidimos nuestra observación después de hacer el gráfico. Bueno, pues él nos dice que en su ejemplo que es de grado 2, sí, y que estos son los datos. Aquí nos queda una graficación. Entonces él ya nos lo mostró hecho. Aquí lo vemos cómo lo hacemos cómo hacemos vivo o replicamos lo que nos enseña Stewart utilizando esta herramienta llamada Matplotlib, en la que él se ajusta el rectángulo de visualización a pesar de que los datos de Y son muy grandes y los datos de lluvia son muy poquitos. Pero le ponemos también plt.xlabel para darle etiqueta a los ejes, en este caso el eje horizontal, que es la lluvia medida en pulgadas, y el glabel, plt.glabel, que va a ser para darle nombre al vertical, que es el rendimiento medido en kilogramos por acre. Bueno, entonces así ya nos queda los nombres. Miren que ya me queda con los nombres de los ejes para que la persona pueda ver que efectivamente son las variables de lluvia, aquí le ponemos lluvia, contra el rendimiento, lo que se está relacionando en este gráfico bidimensional. También es bueno ponerle cuadrícula, entonces con plt.grid es bueno poner la cuadrícula, aunque la va a poner suavecita, vamos a ponerla con alfa, que es el parámetro para vigilar la opacidad de la cuadrícula, y la ponemos por ahí al 40%, es decir 0.4, y miren que nos queda la cuadrícula ya más bonita para poder leer con facilidad cada par de datos. Miren que cada punto es un par de datos. Entonces nosotros teníamos por ejemplo que el más pequeño, el menor nivel de lluvia es menor de 15. Entonces miremos aquí en la lista cuál era. Pues era 15.5. Ese punto 15.5 va a 3.850, así. Bueno, era el menor, no, 15.5 no es, 12.5 este. 12.5 a 3.137, así. Entonces en los datos 12.5 a 3.137, este es el dato, este dato de acá. Entonces vemos de que efectivamente este punto corresponde a una instancia de los datos, una instancia o una primera fila de esta matriz de datos. Entonces así los datos generalmente se organizan por columnas para cada una de las variables. La primera columna es la variable lluvia y la segunda columna es la variable rendimiento, y cada fila de ese arreglo, cada fila, por ejemplo la primera fila es una instancia y que corresponde pues a un par de puntos en el gráfico de dispersión. También como para ver que efectivamente la medición está bien, vamos a medir
en el eje Y le ponemos a nuestro gráfico con la función plt.xtics, le vamos a decir que mida en el eje horizontal desde 12 hasta 40. Entonces con np.arrange le ponemos desde 12 hasta 40 con incrementos de pongámosle en un principio con incrementos de 2 en 2. Entonces miren cómo nos marca el eje horizontal. Entonces miren que ya nos queda una lectura en la que el primer dato sí efectivamente vemos de que es 12 algo, y ya en el eje vertical para ver que ese 12.5 que vale a 3137, vamos a medir en el eje horizontal desde 3000 hasta 6000. Entonces en el eje vertical otra vez con la función ya no con la función xtics sino jetix para el eje vertical, control V. Entonces aquí le cambiamos a jetix y le decimos, vean, es que en el eje vertical va a medir, o la escala va a ser desde 3000 hasta 6000 con incrementos de pronto de 200 en 200, vamos a ponerlo así, de 200 en 200. Entonces así miren que el gráfico ya nos queda en el vertical y nos puede mostrar que 12 efectivamente va a algo así como casi 3000, casi 3200. Entonces miren que efectivamente 12.5 iba casi a 3200, a 3137. Entonces así se aprecia mejor que cada punto es un par ordenado o instancia. Y también lo puedes verificar para otros, por ejemplo para el último que es algo así como un nivel de lluvia de algo así como 35, casi 36, 35 y pico, le corresponde algo así casi como casi 3600. Entonces 35 va a 3600, miremos a ver. Y aquí algo así como 35 va a 3600, miremos, es el último dato. 35, bueno, aquí ya tenemos algo así casi 35, va a 3800. Bueno, miremos a ver si va a 3800. Bueno, pareciera, hay uno que se va a 3800 que es 34.5, y hay otro que es más grande. Entonces hay uno que es 34 y pico y otro que es 35. Miremos, hay dos, 34.5 y 35, mírenlo acá. Entonces el de 35.5, que es el último, el de mayor nivel de lluvia, está asociado solamente a 3540, o sea casi 3600. Entonces efectivamente este punto corresponde a esa instancia, a la última, a esta instancia, esta de acá. Entonces como que leamos los datos. Entonces, ¿qué es lo que los puntos significan? Entonces los puntos son información en la que cada punto nos está diciendo que para cada nivel de lluvia qué rendimiento vamos a obtener. Para cada nivel de lluvia qué rendimiento vamos a obtener. Entonces como que sepamos esos datos y miren que al verlo ponemos la conclusión, así como como los datos tienen solo un máximo local, entonces el polinomio que mejor ajusta estos datos es 1 de grado 2. Entonces así usted se pone en la tarea de hallar entonces un modelo, un polinomio P sub 2, por decir que es de grado 2, en la variable X, que lo podemos denotar así en la literatura como, bueno, un polinomio de grado 2 es un polinomio así, a x a la 2 más bx más c. Es así, y aquí el polinomio, pues la variable objetivo la denoté con y, que es el rendimiento. Usted podría simplemente decir que de pronto la variable x, la variable independiente, sea lluvia, la puede denotar con L,
y la variable P, la variable dependiente, el rendimiento, la puede notar entonces con R. Eso también es una forma mnemotécnica de actuar. Aquí lo estoy poniendo como usualmente una función cuadrática, la encuentras en la literatura de textos de precálculo. Entonces, así un polinomio cuadrático siempre es de la forma ax2 más bx más c, y encontrar el modelo adecuado es encontrar a b y a c, a esos coeficientes que definen esa parábola, la mejor parábola que ajuste estos datos. Entonces vamos a buscar esa mejor parábola utilizando Skillr, que es una de las librerías de ciencia de datos que Guerón nos enseña. Entonces para eso también aquí vamos a ir a Guerón, donde nos dice, él nos enseña a hacer polinomial regression o regresión polinomial, en la que regresión polinomial, eso significa es para una colección de datos halle el polinomio que mejor los ajusta, el mejor modelo para predecir. Entonces aquí vamos a hacer lo que él dice. Tenemos ya nuestros datos X y nuestros datos Y. Él le enseña cómo graficarlo acá. Y aquí nos enseña cómo utilizar Skillr, específicamente la clase Polynomial Feature, para decirle que queremos un polinomio de grado 2 para aproximar los datos. Le entregamos los datos X y él nos genera una nueva variable xpoly a través de el método FitTransform, unos nuevos datos xpoly es decir, que a los datos los va a cambiar un poquito, los va a transformar para que efectivamente encontremos ese polinomio de grado 2. Que eso va a consistir en definitiva en que si tengo una sola columna de datos, va a hallar una segunda columna de datos. Y luego con la función linear regression o de regresión lineal, esos datos se los entregamos y él nos entrega esos parámetros. Entonces vamos a hacerlo, pues tomamos este código, control C, que él nos regala, lo copiamos acá y lo adaptamos a nuestra situación. Entonces lo decimos así. Bueno, pues aquí nos quedaría igualito porque estamos denotando los datos con X. Aplica fit transform y nos va a hallar esos datos. Bueno, pues corrámoslo de una vez. Y así nos dice que los corros se demoran un cuartico y nos da un error y nos dice un error de valor. Él dice, espero un arreglo dos dimensional y usted me entregó uno dimensional. Bueno, pues para que los datos X se vuelvan dos dimensional, pues le decimos a cuando los configuramos en el inicio, aquí, que los vamos a hacer para que sea dos dimensional. Se me ocurre, por ejemplo, que cada uno de los datos lo vamos a poner entre corchetes para que nos quede un arreglo dimensional como vector columna. Entonces, esa sería cada una de estas datos, va a ser una fila de ese vector columna. Aquí tenemos este también, entre corchetes, y así se nos vuelve un arreglo dos dimensional. Entonces es agregarle estos corchetes lo que hace que el arreglo cambie de ser unidimensional o vector fila a ser un vector columna, un vector vertical. Entonces quiero que él lo asuma como vector vertical. Miremos así, ya ponemos más corchetes porque las matrices van cada una de sus filas delimitadas entre corchetes. Entonces así voy a vigilar que efectivamente sea dos dimensional. Entonces le vamos a decir cuál es x.ndim para que nos mire la dimensión. Entonces corremos, si corremos el x así como está, entonces nos dice que es unidimensional, pero como lo transformamos, ahora si corremos el transformado, nos dice así, vea, ya es dos dimensional. Entonces ahora que quedó dos dimensional, ahora sí bajamos, porque Skillr, cuando los datos son dos dimensional, ahí sí los transforma. Entonces vemos de que la librería Skillr para modelación matemática requiere que los datos estén en una forma dos dimensional, y dos dimensional para nosotros será que el vector sea un vector columna. Así, entendiéndolo así. Un vector columna, ¿cómo lo ves? Mira, se ve vertical. Entonces cuando yo lo muestro, miren que él me lo pinta vertical.
Antes, cuando era unidimensional, me lo pintaba horizontal. Entonces, es por eso, él requiere que se los den así. Y así ya hemos transformado los datos. Y luego Geron nos dice, después de que los transformes, ¿quieres verlos transformados? Entonces, la primera instancia. Así, entonces, se lo decimos así. Yo quiero ver cómo quedó los X-Poly, los transformados. Me dice, ya quedó el antes, el 23.3 que quedaba antes y el cuadrado de él. El cuadrado de 23.3. Miren que 23.3, su cuadrado, acuérdense que para elevar un cuadrado en Python es doble asterisco, nos da 542.89. Entonces lo que hizo Skiller es esos datos aumentarlos con la columna que es el cuadrado de la original, que es el cuadrado de la original, el cuadrado 1 a 1. Y después de eso, él nos dice, bueno, y ahora sí, halle pues ese polinomio y dígame los parámetros de él, o sea, dígame los A, B, C y D que tenemos. Bueno, entonces copiamos este código que él nos da. En ciencia de datos no te preocupes por el código, siempre te va a haber quien te lo regale. Esto es como aprender aquí cómo lo hace, es que es una línea para una clase especial de Skiller llamada Linear Regression, que es para regresión, tanto lineal como polinomial, y le das los datos XPoly y las etiquetas, y con el método fit actuando sobre el objeto creado con la clase Linear Regression, él nos genera el modelo. Entonces así, él acá es donde él genera el modelo que mejor ajusta los datos. Y ya en la siguiente línea nos le dice, pues ya que lo hallaste, vamos a ponerle aquí, cortamos la línea, aquí lo halla, aquí nos dice, bueno, pero línea de regresión no está definido. Pues bueno, importémosla. Entonces, es porque miren que él nos va diciendo qué error es un error aquí de nombre. Le decimos pues from Skiller, de esta librería de Skiller de aprendizaje o kit científico de aprendizaje, tome de model, de linear model, de linear, me lo completa, de los modelos lineales, importe a la clase linear regresión. Y él mire que te completa. Eso es muy bacano porque Visual Studio Code te completa. Entonces, saber que trae una clase llamada Linear Regression que sirve para regresión lineal y regresión polinomial. La regresión es el proceso de unos datos, desde unos datos, recuperar o regresar, hacer regresión, es decir, obtener la función que mejor, en este caso el polinomio que mejor ajusta los datos. Entonces, después de que ya importamos, le damos aquí para que quede chulo, ahora sí, tomamos los datos y ahora sí, cuando él da esta respuesta dice ya construí el modelo. A ese modelo dígame cuál es el término independiente, entonces eso lo hago con el método intercept, y cuáles son los otros dos coeficientes. Entonces así a mí me gustaría como mejor ese término independiente que quede de segundo, control X, coma, control V. Entonces aprender de que es que si al objeto, al modelo que él lo llamó linear regression o regresión lineal, en realidad estamos haciendo regresión polinomial, le aplica el método coef para hallar los parámetros de nuestro modelo. Recordemos que nuestro modelo era así, comentarizado. Nuestro modelo era ax a la 2 más bx más c, es decir que los parámetros son a, b y c. El c es el que él llama intercept y a y b son los otros dos. Entonces miremos cómo él los muestra. Mire que él los muestra y dice, aquí está el a, el b y el c. Entonces aquí en ese mismo orden allá está el a, b y c. Y yo los quiero guardar, pues bueno, entonces usted le dice, vea, yo quiero guardarlo en ese orden, a, b, c. Para graficar el modelo con los datos. Bueno, entonces, ¿cómo lo hago? Pues A y B vienen de este arreglo, control C, y son de ese arreglo. A es la primera componente, entonces la primera componente es con el 0 en Python, y B es de él la segunda componente, es decir, con 1.
Y para este, bueno, ya no necesitas hacer nada, porque aquí se ve que no lo entrega como un arreglo de NumPy, mientras que este sí es un arreglo de NumPy, porque miren que nos da lo denotó con array, y es por eso que necesitamos notación o indexación para arreglos de NumPy, para indicarle cuál quieres tomar. Entonces corre la línea y ya no te muestra, y así usted puede pedirle a A por aparte, miren, a A por aparte 654, a B por aparte y a C por aparte. Entonces usted ver que si ya tiene los parámetros A, B y C es porque ya tiene el modelo, es porque ya tiene el modelo. Y ahora lo que vamos a hacer es graficarlo. Entonces, bueno, pues grafiquemos el modelo. Aquí, entonces, ahora sí, como nos decía el libro, pues grafiqué el modelo. Vamos a ponerle aquí línea de texto oprimiendo la M para convertir la línea de código en línea de texto con el atajo de teclado que es la tecla M para convertir la línea de código en una línea Markdown. Por eso la tecla M de Markdown, M de Markdown. Y así, bueno, pues lo que vamos a hacer es gráfico del modelo y de los datos. Entonces para graficar el modelo, bueno, pues vamos a hacer, entonces uno dice, pues, bueno, pues para ello importamos, aunque en realidad ya habíamos importado previamente MapRuby, entonces no hay que pedirlo otra vez, y le generamos un xnew, y ese xnew con np.linspace es porque estamos creando una lista de abscisas. ¿Y en qué orden? Pues vamos a ir desde el mínimo de la variable x de datos hasta el máximo de la variable x de datos. De pronto el mínimo disminuido en punto 2 menos 0.2 y el máximo aumentado en 0.2 más 0.2. Es así, tenemos un dominio de graficación del modelo, y con ese, bueno, aquí le ponemos un comentario, es que creamos un dominio de graficación. Y recuerden que ahora sí le ponemos, y bueno, ¿y quiénes son los GNU? Bueno, los GNU son los dados por el modelo, pues son el parámetro A, por en Python es con asterisco, ese xnew al cuadrado, sí, ese xnew al cuadrado estaría bien, sí, xnew al cuadrado, más bxb por ese xnew más c. Entonces miren que ya nos quedó que las GNU, las Y nuevas del modelo, son las dadas por los parámetros A, B y C que habíamos hallado, el modelo que mejor ajusta, y se actúa sobre las abscisas que hemos definido con la función linspace para hallar así las ordenadas. Y así ya le dice, bueno, plt.plot, que es la función que traza, le dice, bueno, grafique a xnew contra ynew. Entonces aquí ya podemos ver que lo grafica. Dice, bueno, pero no tengo el atributo lin sapc, nos dijo error de atributo. Así es que copiamos, la función se llama lin space, así es. Bueno, que la copie bien, y mire que ahí sí cambia de color, diciendo ahora sí la copiaste bien. Ahora sí, digámosle que grafique y dice, no, pero x no está definido. Bueno, pues el x, miremos a ver aquí, xnew, sí, el x que lo vamos a tomar es el x anterior, ese x, bueno, este x es que estamos denotando con x mayúscula a los datos. Recordemos que los datos los habíamos denotado con mayúscula, entonces él es sensible a que siempre los denote de la misma manera, no los cambie. Si estaba con mayúscula, lo siga denotando con mayúscula, o si estaba con minúscula, lo siga denotando con minúscula, y si no, cambia la variable, entonces cambia de mayúscula a minúscula, él va a dar error. Y miren que aquí ya nos graficó el modelo, ese modelo que es una parábola con concavidad hacia arriba, aunque nuestros datos
parecía que tuvieran una concavidad hacia abajo. Entonces pareciera que este modelo no se nos está ajustando muy bien. Tracemos los datos a ver. Entonces, para eso traemos el trazo de los datos que ya teníamos aquí. Entonces, vamos a decirle estas mismas líneas para que nos trace los datos sobre el modelo. Entonces, vamos a ver acá, copiamos esas líneas del trazo de los datos y, bueno, pues le decimos Shift Enter para que corra la línea y él nos muestra los datos y el modelo, pero nos muestra como malos, como ve. Esto miren cómo lo graficó, siendo que los puntos quedaron, los datos como si quedaran alrededor de una misma línea. Entonces como que tenemos un problema como de escala, como que el modelo pareciera que está muy alejado de los datos, el modelo que halló Skillr. Entonces miremos a ver si qué podría haber sido lo que falló, porque entonces puede ser que Skillr no nos entregó un modelo adecuado, porque los coeficientes A nos los dio 6.54, B como menos 12 y C como menos 3.313. Y por ejemplo para Stewart, él dice no, esos valores deben de ser, él nos los dice, es menos 12.6, 651.5 y menos 32.83. Entonces aquí me da menos 12.6, miremos a ver si es que los tenemos en desorden. Menos 12.6, hasta acá está 12.7 para B, y él dice que ese de B es el coeficiente líder, 12.6, el coeficiente líder, menos 12.6. El coeficiente del término lineal con 651.5. Miremos a ver cómo lo hallamos aquí. Aquí está 654.9. Este debería ser entonces B. Entonces así vemos de que están trocaditos. Entonces uno dice, bueno, entonces es porque es que le entrega tocado. Entonces pongamos aquí, este es B y este es A. O sea que de la manera como los tomamos. Y el independiente, pues miremos a ver si está bueno. Entonces corremos de nuevo y vemos de que A ya es menos 12.7 y nuestro modelo para Stewart es menos 12.6, o sea que vamos bien, muy cercano. El B lo corremos, dice 654.97 y para Stewart es 651, está cercano. Entonces vemos como Skillr nos aproximó los datos muy parecido a la aproximación con el software que utilizó Stewart. Y el C, menos 33.13. Sí, miremos a ver si sí. Entonces, menos 32.83. Entonces así vemos que más o menos hay cierta cercanía y ya ahora sí moviendo el modelo de esa manera, digámosle ahora sí que grafique y vemos, miren con los datos y el modelo cómo se ajusta de hermoso a los datos, como efectivamente unos datos que parecía que tuvieran una forma de una parábola cóncava hacia abajo, pues efectivamente el modelo que hallamos, el azul, es cóncavo hacia abajo. Entonces vemos la belleza de eso. Aquí le vamos a poner en este objetivo y es que con plt.legends en la función legend nos va a permitir darle leyenda a los gráficos. Entonces al modelo, el modelo que era con XNewGenu, le vamos a decir el modelo, pues grafiquémoslo de pronto en negro, entonces el estilo sea negro, o sea black, con estilo continuo y que el modelo, pues bueno, pues este es el modelo cuadrático. Entonces, bueno, pues label, darle una etiqueta a ese modelo a través del parámetro label asociado a la función plot y a través de una cadena de caracteres le dice modelo cuadrático. ¿Y cuál? Pues lo puedes poner con LaTeX. Ese modelo cuadrático era que el rendimiento R era igual a el término cuadrático, que es, bueno, aquí le podemos poner, esto tiene una forma para poner formato, pero creo que vamos a ver, el A, pongámoslo de una vez manual, el A es menos 12.71, entonces menos 12.71 que es multiplicado por el x al cuadrado más B, el coeficiente del término lineal 654.97,
654.97 por X, y el término independiente que es C, que es menos 3313 menos 3313.27. Listo, entonces ya nos queda el modelo y ahora miremos cómo nos lo grafica. Entonces miremos que él ahora ya nos pone esta leyenda diciendo, vean, el modelo es este, en donde el rendimiento es función de X, del nivel de lluvia, aunque ese nivel de lluvia X deberíamos notarlo mejor con L, por ejemplo. Sería muy bueno para la variable independiente, muy mnemotécnico para la situación. Entonces así nos muestra qué es el modelo. Construir el modelo es construir esa función cuadrática, ese polinomio cuadrático que ajusta de la mejor manera los datos, que los representa. Y así podemos responder a la pregunta que nos hace Stewart. Él dice, vean, respondan la pregunta de cuando el nivel de lluvia sea de 25, ¿cuánto va a ser el rendimiento? Entonces, aquí él lo estima en 5129. Vamos a ver para x igual a 25 cómo lo hacemos. Entonces aquí definimos una función de Python llamada modelo cuadrático. Yo quiero llamarlo hoy así, que tiene una variable x que voy a anotar con minúscula, y decimos que return, y lo que retorne esta función va a ser a por, que ya es una variable global, a por ese x al cuadrado más b por x más c. Entonces aquí ya construí la función modelo en Python, y cuando la construyo le digo, llamo a la función en una siguiente línea, le digo, llame a modelo cuadrático, me lo trae, y evalúelo en 25, evalúe la función en 25, y el 25 me dice que entonces el rendimiento estimado es de 5112. Para Stewart con su modelo le dio 5129, nosotros nos dio 5112 con el dado por Sklar. Entonces vemos que está muy cercano, es decir, vemos para qué sirve un modelo así. Dado ese modelo que construimos, que está graficado aquí en azul, pues ese modelo me permite predecir que para un nivel de lluvia de 25, cuál va a ser efectivamente una estimación del rendimiento. Una estimación del rendimiento. Así vemos para qué sirven los modelos, para predecir, por ejemplo, para predecir lo que no conocíamos, porque en la tabla de datos para una lluvia de 25, para un nivel de lluvia de 25 no estaba. Miren que estaba para 27.6, 34.5, 15.5, pero para 25, para ese nivel de lluvia, no teníamos el rendimiento. Entonces el modelo no lo otorgó. Eso es lo que les quería mostrar, de tal manera que los licenciados sean cada vez más motivados hacia el concepto de modelación matemática que trabaja el profesor Johnny Villa en la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, una autoridad internacional en modelación matemática, y que ellos puedan ser capacitados para llegar a trabajar con él y con otros los grupos de investigación de la Facultad de Educación. No olviden pues suscribirse a mi canal para seguir este proceso de orientación y aprendizaje, darnos también su like o su dislike, que nos orienta para ver qué tal estamos trabajando o creciendo en esta didáctica de la matemática, que motiva a los licenciados, en este caso a la investigación, al área de modelación matemática. Muchas gracias.